Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, pastor. Dios te buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. ¿Escuchan bien? Buenas noches para todos, hermanos, bendiciones. Gracias. A ver. Vamos a esperar un cachitito y vamos a empezar. Sí, con esta bien. A ver, ¿nos tiene la batidora acá? Ojalá que no se derrita. Buenas noches, Fabi, Nadia, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Dios los bendiga mucho. Dios la bendiga. Buenas noches, profe, bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, Hola, buenas hermanos, noches. pastores, Javier, Francisco, Dios los bendiga mucho. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Se me escucha bien? Sí, yo lo escucho bien. Buenísimo. Fuerte y claro. Estoy con algunos problemitas, no tengo la cámara ni el micrófono de la cámara, por eso. Pero bueno, igual estoy con el auricular, pero algunos pequeños inconvenientes. Marco, Jorge, Dios los bendiga, bienvenidos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastores, hermanos, a todos. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Bueno, vamos a iniciar orando. Alguien que tenga ganas de guiarnos en la oración. El hermano Jorge. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te pido, Padre, por cada uno de nosotros que estamos acá, que nos des entendimiento a través del hermano Cristian, Señor, el profesor, que nos dé sabiduría e inteligencia para poder aprender los secretos que tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. 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 Gracias. Buenas hermano, noches, gracias. pastores. Disculpen. Bueno. No hay problema. No tenía entrado el micrófono, entonces no podía saludarlos, perdón. Buenas noches, hermano. Bueno, esta clase va a ser la continuación de la anterior que habíamos iniciado en el fundamento de la sola gracia. Para poder introducirnos bien y comprender la sola gracia, esta parte va a ser un poco compleja. Vamos a hacer un ejercicio mientras que yo les voy dando dos posturas distintas, parecidas pero distintas dentro de la teología sistemática reformada, que son un poquito, ambas son bíblicas, ambas son buenas posturas, pero difieren bastante en la forma al final de comprender lo que es la salvación. No nos olvidemos que en este punto es la salvación por gracia, pero han habido varias pequeñas distintas interpretaciones. Ahora vamos a ver lo que es la salvación que esquematiza Calvino. Calvino, digamos que la toma un poco de Lutero, nace de Lutero, pero esto es la de Calvino. Y en contraposición vamos a ver a Arminio.
Arminio, otro teólogo. La mayoría de los que estamos acá, la mayoría de ustedes, tal vez no lo sabía, pero la mayoría de ustedes son arminianos. No, después lo vamos a ver, y después si quieren pueden decir si están más de acuerdo con el punto de vista de Arminio, pero bueno, en grandes, de una manera mala de hablar, la diferencia está en si podemos o no perder nuestra salvación. Por eso es importante esto en cuanto a la salvación por gracia. Aunque ambos están en el lado de la salvación por gracia, uno que es Calvino dice que no, es imposible perderla, y Arminio dice que sí, la vamos a perder, y vamos a ver ahora los fundamentos bíblicos y los puntos que han tomado cada uno. Luego cada uno decida qué le gusta más, o póngalo en oración, o pregúntele a los apóstoles a ver qué. Yo les voy a presentar los puntos de vista de ambos. Lo ideal, en nuestra materia, el que más tenemos que, digamos, que por lo menos conocer, es el de Calvino, porque la teología reformada es la salvación por gracia. Por lo tanto, no se pierde porque no es nuestra elección. Eso es lo que es la teología reformada. No quiere decir que vayamos a estar de acuerdo. Y ahí no hay problema, pero yo les voy a presentar ese y les voy a presentar la contraparte. Acá en esta, por lo menos en esta clase, van a tener que tomar varios apuntes. Prepárense en esta, sí. Y Fabiana, ¿tenés ganas de ser la lectora? Porque vamos a leer varios versículos y necesitaría algún otro lector que tenga ganas de buscar. Sí, profe. Bueno, Voy a ver si puedo usar la aplicación del celu para con la Biblia. Bueno, es más rápido. Es más rápido. Javier, ¿querés ser el otro lector? Sí, profe, no hay problema. Bueno. El tema es así. Tanto Calvino como Arminio tienen sistemas teológicos dentro del protestantismo. Son protestantes los dos, son reformadores los dos. Buscan explicar cómo Dios salva a los seres humanos en este punto. Ambos afirman la autoridad de la Biblia, ambos afirman la Trinidad, ambos han escrito un montón, pero yo más o menos se los sintetizo. La deidad de Cristo, la salvación por gracia mediante la fe, pero sin embargo acá es donde difieren, en cómo la soberanía de Dios y la voluntad humana se aplica en la salvación. Y ahora lo vamos a explayar más. El calvinismo, como están las 5 solas de Lutero, Calvino para la salvación sola tiene el acrónimo TULIP. Está obviamente en inglés, ellos de habla inglesa. El TULIP, como tulipán, justamente TULIP es de tulipán, T-U-L-I-P, y cada letra de estas lleva a un punto. Yo les voy a decir primero todos los puntos de Calvino y luego vamos a pasar a Arminio, porque si se los mezclo, son los mismos puntos pero cruzados, inversos. Primer punto, la P es por depravación total. Obviamente en inglés es total depravity, por eso es tulip, total, pero nosotros en español sería depravación total. Sostiene que como resultado de la caída de Adán, cada parte de la humanidad, desde ese momento, mente, voluntad, emociones, cuerpo, está corrupta, está corrompida por el pecado. La persona no regenerada, o sea, sin el Espíritu Santo, ¿no? Es espiritualmente muerta, esclava del pecado e incapaz por sí misma de creer en Dios. Acá lo que nos está planteando Calvino es que la persona, nosotros, fuera de Dios,
ni siquiera somos lo suficientemente buenos como para acercarnos a buscar a Dios. Por lo tanto, nosotros jamás podríamos buscar a Dios porque somos, por así decirlo, la depravación total. Justamente, somos totalmente malos y no hay posibilidad de que nosotros, por nuestra propia fuerza, podamos buscar a Dios. Este es el punto que plantea. Que no significa que sean tan malos como podríamos ser, no es que somos totalmente depravados, sino de que nuestra mejor acción o nuestro mejor pensamiento no sería buscar a Dios, sería alejarnos de Dios. Esto es lo que planteaba Calvino en este punto, que nosotros, lo mejor de nosotros es inmundicia para Dios y nos aparta de Dios. Vamos a leer un par de versículos, que son los donde Calvino se anclaba para esta afirmación. Javier, Romanos 3, versos 12 y 10 y 12. Y Fabi, puedes buscar Efesios 2, 1 y 3. Yo les voy a leer Jeremías, que es del Antiguo, 17, 9. Si voy muy rápido, me avisa, me hablan, no hay problema. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Luego podemos leer Juan 6, 44. Yo les voy leyendo mientras que Javi y Fabiana van buscando esos versículos. Dice, Juan, ¿cuánto? Juan 6, 44. 44, ok. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Acá empieza un poquito empieza a tocar lo que es lo que se llama como predestinación. ¿Tienen Romanos y Efesios, hermanos? Efesios 2, ¿cuánto? 1 y 3. 1, 3. Bueno. ¿Y Romanos? ¿Va primero Romanos? En realidad es lo mismo, no pasa nada. Cualquiera de los dos, el que lo tenga. Bueno, yo leo Efesios. Sí, Efesios 2, 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Amén. Romanos 3, 10 y 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Amén. Bueno, en estos son algunos de los puntos donde Calvino decía que el hombre caído, Adán, desde Adán como hombre caído en adelante, exceptuando Cristo, ninguno podía hacer el bien, ninguno podía buscar a Dios, y que no había forma de que la persona pudiera hacerlo por sí misma. Sí podemos hacerlo, pero porque Dios es quien nos escoge para que nos podamos acercar. Entonces, en la depravación total, el punto es que acá Dios es sí o sí el que pone en nosotros ese buscar, ese primer buscar para poder decir, voy a buscar a Dios. En punto contrario, sí, Fabi. ¿Leo Juan 6:44? ¿O todavía no? No, lo leí yo. Dice, Juan 6:44 dice, ninguno Sí. puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Acá es otro de los puntos que, bueno, nadie puede ir si el Padre no lo trae. O sea, prácticamente nadie se puede acercar a Dios. Es Dios el que lo escoge a uno. En contraposición, Arminio lo llama depravación y gracia previniente. ¿Qué quiere decir? Él coincide con Calvino en que la humanidad está caída y afectada por el pecado, siendo incapaz por sí misma de buscar a Dios. Sin embargo, Dios extiende una gracia previniente, que en realidad, por lo que Arminio dice, en el momento de que Cristo muere y borra los pecados, también nos borra nuestra naturaleza pecadora. Por lo tanto, la gracia de Dios no es una gracia salvadora, y Él lo especifica, pero sí habilita el sacrificio del Mesías, habilita a todas las personas ese como primer empujón para poder buscar de Dios. Lo llama gracia previniente. O sea que Él ya en ese momento en el que Jesús cumple el sacrificio, en todos nosotros que estamos después, está la gracia previniente de Dios para que nos podamos acercar a Él. Y Él dice que gracias a esta gracia previniente, nosotros podríamos, por ejemplo, podemos aceptar el Evangelio. La gracia esta no salva por sí misma. No es que con ya todo, o sea, ¿por qué? Porque no es que todo el mundo, desde el Jesús en adelante, somos todos salvos. No. Lo que hace es cortar y vernos delante de Dios, por así decirlo, sin ese pecado. Nos da esa gracia de Dios para poder buscarle. Porque también existe el pensamiento que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad y no importa si creas o no creas, todos son salvos. Existe también esa doctrina. Es rara, pero bueno, existe. Entonces él acá aclara de que no nos hace salvos, pero sí nos permite reconocer a Cristo, aceptar el Evangelio y por ende, bueno, en fe, ser salvos por gracia. Y Arminio, ahí él separa en algunos versículos también. Ahí sí, Fabi, busca Juan 12:32. Javi, busca Tito 2:11. Y yo voy a leer Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Refiriéndose a la luz, obviamente, de Cristo, que ilumina a todos y nos da esa posibilidad potenciadora de fe, por así decirlo, que nos da esa posibilidad de aceptar el Evangelio. ¿Tenés 12:32? Sí. Lee. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A mí mismo, ¿ves? Interpretando como una atracción universal. Él dice, ¿ves? En este momento, cuando Cristo es levantado, todos son, por así decirlo, atraídos en esta gracia para que podamos aceptar el Evangelio. ¿Tenés, Javi, Tito 2:11? Sí, profe, tengo una versión que es Dios habla hoy. Dice, pues No importa, Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. A todos los hombres. Él dice, mediante esto la salvación es ofrecida a todos, no a algunos puntualmente, y lo vamos a ver, más o menos lo charlamos un poquito la clase pasada, lo que era la salvación un poco en el Antiguo Testamento, sino que acá Arminio separa que en el sacrificio la salvación ahora es extendida, la gracia esta previniente es extendida a todos. ¿Van a ser todos salvos? No, pero es extendido a todos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar este primer paso y acercarnos a Dios. Y ahí entra el tema, un segundo tema, que es la elección.
porque Calvino les decía que nosotros somos elegidos por Dios. Entonces, para Calvino, en realidad no es que todos son elegidos por Dios, sino que, bueno, somos algunos elegidos y para Calvino es incondicional. O sea, no podemos negarnos a la salvación. Calvino dice, Dios, desde antes de la fundación del mundo, eligió soberanamente a ciertas personas para salvación basándose únicamente en su propia voluntad y propósito, no en alguna cualidad prevista, tanto como nos referimos a fe o a obras, en los elegidos. La fe y el arrepentimiento son un resultado y no la causa de la elección de Dios. Prácticamente lo que dice Calvino es que Dios nos elige en su soberanía, no por nada que nosotros podamos hacer, ni que vayamos a hacer, ni que hayamos hecho. En su soberanía, en su misericordia, es Dios quien nos elige y nos separa. Calvino se separa en algunos versículos claves para su segunda, la letra E, para su segundo punto. Ese es, Fabi, búscate Efesios 1, 4 y 5, y también el 11. Y Javi, busca Romanos 9, del 11 al 16. Ahí vamos a leer un poquito. Cuando lo tengas, Fabi, Sí, lee tranquila. dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de voluntad, de su voluntad, para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. El Ahí 11, leíste 4 y 5, ahora lee el 11. sí, ahí leo el 11, que dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Bueno, esta parte es una de la palabra predestinación, destinado desde antes, es bíblica, y Pablo lo habla incluso en Apocalipsis, los tenemos, los que fuimos predestinados desde antes de la creación del mundo. Entonces, Calvino decía, nosotros, si hoy somos cristianos, es porque la misericordia de Dios nos predestinó desde antes. Y no por nada que podamos haber hecho, ni por algo que vayamos a hacer, por su misericordia. Dice que Él mismo nos va a santificar para esta obra. Tenés, Javier, Romanos 9, 11 al 16. Sí, profe. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así Amén. que no depende, Sí. no depende Sí. del que quiere, ni del que corra, sino de Dios quien tiene misericordia. O sea, puntualmente Pablo acá dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios, de Dios que tiene misericordia. Acá tenemos dos versículos, tanto en Efesios como en Romanos, bastante fuertes, donde prácticamente la elección es de Dios, no es nuestra, no es por nada de nosotros. Él nos santifica, Él nos hace. Pero obviamente esto también tiene un contrapunto, todo tiene un contrapunto. Fabi, ¿querés leer 2 Timoteo 1:9? Sí, ahí lo busco.
Búsquelo tranquilo. Segunda de Timoteo 1:9. 9. ¿Ok? Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amén. Que nos llamó con su llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ven que este pensamiento se repite y en varios lugares es la idea. ¿Cuál es el contrapunto malo? El contrapunto malo es el decir, bueno, entonces si yo peco es porque Dios lo decidió así. Ese es un error que a veces se comete, es una mala interpretación, pero bueno, existe. Por eso vamos ahora al contrapunto que da Arminio. Arminio, para evitar ese contrapunto de que, claro, entonces se va a salvar quien Dios quiere y quien hace el mal no es porque él pueda, sino porque Dios lo decidió así, y prácticamente sacar esta excusa del medio, Arminio dice que hay una elección condicional. Dios elige para salvación a aquellos que él previó, pero como conocimiento de antemano. O sea, él lo previó porque él es atemporal y él lo ve al todo al mismo tiempo. Entonces él lo prevé de esta forma, según Arminio. Que respondería libremente, con fe, a su obra de gracia en Cristo. La elección de Dios se basa en su conocimiento anticipado a la respuesta de la fe de la persona. La fe es la condición para la elección. Acá Arminio dice, claro, sí, Dios nos eligió, pero porque ya Dios sabía y nos conocía, porque para Dios no hay tiempo. Pero sin embargo, la elección de fe es nuestra y nosotros podemos negar también y nosotros podemos apostatar también. Vamos a ver ahora, ¿vamos bien o si voy muy rápido, si no se entiende algo? Igual todavía falta para terminar de armar toda la idea de los dos, porque ¿van bien? Amén. Amén. Sí, profe. Sí, sin escribir todo, pero bueno, haciendo un Después yo igual les paso un resumen, les hago un resumen y se los paso. resumen. Yo siempre les voy a dar un resumen. Así que no hay problema con eso. Amén. Por lo menos los versículos, las ideas Los grandes, versículos sí. anoten. Está todo Yo anotado. después les voy a pasar un resumen. Bueno, Amén. Fabi, busca Sí. Romanos 8:29 y Javier, Primera de Pedro 1:2. 1 y 2. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, acá la predestinación que estaba hablando Pablo, acá Pablo le mete un segundo nivel. Nosotros estamos predestinados para ser la imagen de Jesús, no para hacer cualquier otra cosa. O sea, nosotros estamos predestinados para ser hijos como el primogénito. O sea, nosotros estamos predestinados a ser como Jesús. Acá es importante la diferencia que hay entre que solamente somos predestinados para salvación. Sí, pero somos para ser como Jesús. ¿Tenés Primera de Pedro 1 y 2, Javi? Sí, profe. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, ¿ves? Acá la elección está vinculada a la presencia de Dios, porque dice, elegidos según la presencia de Dios Padre
en santificación del Espíritu, para obediencia, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Acá es bastante lo que dice, a ver, nosotros sí, estamos elegidos para esto, para ser como Cristo, para ser la imagen, en obediencia, en santificación y en espíritu. Esto lo aclara mucho justamente por el otro tema que hemos visto. Entonces, hacemos lo que queremos, total, Dios ya lo sabe, y si me va a salvar igual. No, la salvación tiene este punto importantísimo que depende. El tercer punto, que sería la E en tulip del calvinismo, dice expiación limitada. ¿Qué quiere decir Calvino con la expiación limitada? Dice que Cristo murió con el propósito específico de lograr la salvación efectiva de los elegidos. Su muerte no solo hizo posible la salvación, sino que la aseguró para aquellos por quienes murió intencionalmente, o sea, los elegidos. No niega que la muerte de Cristo sea suficiente en valor para todos, pero argumenta que su intención y eficiencia se limita a los escogidos o elegidos. Acá Calvino dice, la salvación en realidad es solamente para los escogidos, es limitado, no es para todo el mundo. Más allá de que sí basta para todo el mundo, es exclusivamente para los escogidos de antemano por el Señor. Y el Calvino acá se para en algunos versículos. En Hechos 20:28, Fabi, Efesios 5:25, para Javier, y bueno, yo voy a leer, mientras que buscan, Juan 10 o 11, bueno, un pedacito que dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y más adelante dice, y pongo mi vida por las ovejas, especialmente por las ovejas. Acá es lo que aclara Calvino, es que justamente, como después también dice, ellas escuchan mi voz, me reconocen, pues son mis ovejas. Bueno, por los elegidos es que muere Cristo. Acá Calvino se para en esta postura. Solamente por los elegidos es que muere Cristo. Es una expiación limitada. Si bien alcanza para todo el mundo, está hecha para los escogidos. Si tienen Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La sangre de Cristo, según Calvino, compra la iglesia. Nosotros somos nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo, o sea que nosotros somos puntualmente la compra de la expiación de Cristo. ¿Tenés, Javi, Efesios 5:25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, acá vuelve en otro libro, no en otra carta, pero dice lo mismo. Cristo dio su vida por la iglesia, por los escogidos. En contrapunto, bueno, estos fueron los puntos de Calvino para la expiación limitada. En contrapunto, Arminio dice, no, la expiación es ilimitada o es general. Él dice, Cristo murió por todas las personas sin ninguna excepción. Su muerte sacrificial hizo provisión para la salvación de toda la humanidad, haciendo posible que cualquiera que crea sea salvo. Sin embargo, la expiación solo se vuelve efectiva para aquellos que ejercen
la fe en Cristo. Son dos puntos de vista, ambos están diciendo más o menos lo mismo, pero sí en el calvinismo hay un punto mucho más excluyente que en el arminianismo, en el cual, en realidad, si uno los entiende ampliamente con lo que están, los dos están diciendo lo mismo. Pero lo que pasa es que la postura de Calvino tal vez se da a algunas malas interpretaciones, como que, bueno, se va a salvar quien se tenga que salvar. Bueno, nosotros sí, más allá de que la soberanía de Dios sea así, nosotros tenemos que predicarles a todos y tenemos que orar por todos. Y quien se va a salvar es, en última instancia, es la gracia del Señor y no nuestra voluntad. Arminio separa en algunos puntos, justamente, uno es el más conocido, Juan 3:16. Bueno, ese lo deben haber escuchado miles de veces todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna, ¿no? Amor y provisión para todo el mundo, todo aquel que cree. Javi, busca primera de Juan 2:2 y Fabiana, primera de Timoteo 2:3-6. ¿Me los puede repetir, por favor? Que no estaba escribiendo. Sí, no hay apuro. Juan 2:2, Juan 1, capítulo 2, verso 2, y primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3-6. ¿Profe Juan o primera de Juan? Primera de Juan 2:2. ¿Y primera de Timoteo? Y primera de Timoteo 2:3-6. Y Él es la propiciación por muertos pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Acá es lo que, bueno, obviamente Arminio dice, la salvación es para todo, porque Él es la propiciación, Él es el pago del pecado por todos. Y Fabi, ¿tenés el de Timoteo? Sí, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Amén. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Él quiere que todos sean salvos. Este es un mensaje importante con el pensamiento, digamos, mediante el pensamiento, que no está mal, porque en realidad los que vamos a ser salvos somos la iglesia, somos sus ovejas. Los que lo seguimos somos sus ovejas. Pero el pensamiento exclusivo de la predestinación llevó a sectas agnósticas que se excluían en el punto de igual. A ver, sin irnos a las sectas agnósticas, hay muchas iglesias evangélicas que hoy en día cometen ese error de decir, sos salvo en nuestra iglesia. Acá puedes ser salvo, en otra congregación no vas a ser salvo. Es esa idea de que la salvación es exclusiva y sectaria, por así decirlo, es peligrosa dentro de la iglesia, es peligrosa porque puede llevar justamente a sectarismos, a esta idea de que solamente acá sos salvo y fuera de esta congregación no sos salvo. Parece tonto, pero hay iglesias que predican estas cosas. Bueno, Arminio justamente enfatiza mucho en el que todos, Dios quiere que todos sean salvos. La gracia y la expiación de Jesús es ilimitada para toda la humanidad. Bueno, ¿van bien?
Sí, profe. ¿Estamos? Bueno, Amén. yo igual les voy a pasar los apuntes. Esto es largo, es largo. Bueno, en cuanto a la gracia, Calvino dice que es irresistible y Arminio dice que es resistible. O sea, que podemos resistirnos al llamado de Dios. Y Calvino dice que es irresistible. En este punto yo soy un poquito más calvinista. Puntualmente dice lo siguiente, Calvino. Cuando Dios llama a los elegidos a la salvación a través del Espíritu Santo, que es el llamado eficaz, ¿no? Esta gracia es irresistible para la persona. No significa que la persona no tenga ninguna lucha interna, sino que Dios obra tan poderosamente en su corazón que inevitablemente responderá con fe y arrepentimiento. El Espíritu Santo regenera el corazón, dándole la voluntad y la capacidad de creer. Esto es lo que dice Calvino. Y él separa vamos a leer dos versículos en donde él se toma para poder dar esta afirmación. Es Juan, Evangelio de Juan. Fabi, búscalo, 6, 37 y 44. Y Javier, busqué Romanos 8:30. ¿37 cuánto? ¿637? 6:37 es uno y 6:44 es otro. 6:44. Ok. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Al que a mí viene, no le echo fuera. Ese es el 37. Amén. El 44, Sí, el 44. sí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Javi, ¿tenés 8:30 de Romanos? Sí. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Acá podemos ver en esto que en el momento de que, digamos, Dios nos llama, es, por así decirlo, como dice a Calvino, es irresistible. Dios, cuando nos escoge, nos va a santificar, nos va a guiar, nos va a pasar por nuestro proceso para que seamos salvos. Entonces, acá Calvino separa que la gracia es irresistible, que no es voluntad de Dios, no es nuestra, y prácticamente no podemos hacer nada en contra de ello. En contraposición, Arminio dice, no, la gracia es resistible. Dice, la gracia de Dios que llama a la salvación a través del Espíritu Santo puede ser, y a menudo es, resistida y rechazada por la voluntad humana. Dios llama a todos, pero las personas tienen la capacidad genuina de aceptar o rechazar esta invitación. La gracia no coacciona la voluntad. Obviamente lo que está diciendo acá Arminio es el libre albedrío, ¿no? O sea, nosotros tenemos la capacidad y la oportunidad de negarnos incluso a una salvación tan grande. Y él no toca, no coacciona esa voluntad nuestra. Arminio se separa en algunos versículos. Tenemos Mateo 23:37, Fabiana, y Mateo Hebreos 4:2. 23. 23:37. Ah, 37. Y 37. Y Javi, Hebreos 4:2. Dice, Mientras, sí, ya lo tenés, léelo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? Amén. ¿Tenés Hebreos, Javier? Sí, profe. Léalo nomás. Porque 4:2. porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no le es aprovecho el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. También, obviamente, acá yo no lo tengo anotado, pero también podemos sacar de la palabra del sembrador, ¿no? De la semilla que cae en buena tierra y en mala tierra. Pero sí tengo anotado Hechos 7:51, nótenlo, que dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Por lo tanto, lo que dice Arminio, no, es posible resistirse. Es posible resistirse e incluso es posible apostatar de la fe. Entonces dice, bueno, para Arminio la gracia es resistible. Yo en este punto sigo siendo calvinista, por experiencia de vida propia, eso cosa mía. Y yo creo que Dios, sí, Fabi. Profe, ¿Hechos cuánto dijo el último? 7:51. Ok, gracias. Yo creo que cuando Dios te escoge, te va a golpear, te va a meter adentro de un pez, pero vas a terminar haciendo su voluntad. Pero bueno, eso es una idea muy personal mía. Vamos al último, sí, al último punto de los dos. Calvino habla la última, la P de Tulip, es la perseverancia de los santos, o sea, el mantenerse santos. Y dice, aquellos que han sido genuinamente regenerados por Dios y son verdaderamente elegidos, perseverarán en la fe hasta el fin y serán salvos. Dios los preserva en la fe. Aunque puedan tropezar y pecar, no pueden perder su salvación ni apartarse definitivamente de Dios. A estos también se les llama seguridad eterna. Acá en los últimos 2 puntos, Calvino dice que bueno, es Dios el que nos mantiene. Es Dios el que nos mantiene y podemos pecar y tropezar, pero es el Señor mismo el que nos va a estar santificando. Por lo tanto, podemos los cristianos de corazón y que buscamos a Dios de corazón íntegro y limpio, podemos estar seguros de nuestra salvación, dice nuestra seguridad eterna. Y él separa en algunos versículos, en Romanos 8:38, Fabi, Filipenses 1:6, para Javier, y yo voy a leer, mientras tanto, Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que es preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. Este es uno de los versículos. Si los tienen, Filipenses o Romano. Sí. Romanos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Lee el 39 también, perdona. Bueno, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro, amén. Acá dice Pablo, no hay nada que nos pueda separar de Dios.
¿Tenés Filipenses, Javier? Sí. Léalo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, amén. Fabi, ¿querés buscar Juan 10:28? Sí, Este es un buen versículo. sí. Juan 10. 28 y 29. Ok. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Amén. Nadie la puede arrebatar de la mano del Padre. Bueno, ahora vamos a ver como contrapunto a Arminio con una seguridad, él lo llama seguridad condicional o posibilidad a la apostasía. Y obviamente también hay muchos capítulos que apoyan esto. Arminio decía lo siguiente: los creyentes son mantenidos seguros por Dios mientras permanezcan en la fe y la obediencia. Sin embargo, es posible que una persona que ha sido verdaderamente regenerada y justificada se aparte de la fe, abandona a Cristo y por lo tanto pierda la salvación. La seguridad es condicionada. ¿Condicionada a qué? A la perseverancia de la fe en Cristo. O sea, es condicionada a qué? A nuestra fe. Ahí no es incondicional, es condicional a nuestra fe para Arminio. Y Arminio separa en dos capítulos, tres capítulos principales. Hebreos 6, 4 al 6, Fabi. Sí. Segunda de Pedro 2, 20, 21. Perdón, ¿hebreo cuánto? 6, 4 al 6. 6, 4 al 6. Y segunda de Pedro 2, 20 y 21. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. Exponiéndole a vituperio. Segunda de Pedro, Javi. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su poster estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les aconteció lo verdadero. Proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Sí, sí, Mateo. Segunda de Pedro que acaba de leer, Francisco. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos Sí. 20 y 21. Amén. Gracias. Amén. Yo les voy a leer Gálatas 5, 4. Gálatas capítulo 5, verso 4. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Gálatas es una carta interesante. Acá igual explica puntualmente algo, que podemos caer de la gracia cuando nos justificamos nosotros mismos por las obras de la ley.
es un pequeño tema interesante. Y Fabi, ¿buscas Colosenses 1, 22 y 23? Sí. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Si en verdad permanecieseis fundados y firme en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Bueno, acá Pablo nos dice de la forma en la que nos tenemos que mantener firmes, fundados en la fe, sin mover de la esperanza del evangelio. Ven que, resumiendo, hay contrapuntos bastante importantes. Ambos contrapuntos, tanto de Arminio como de Calvino, son bíblicos y ambos apuntan a tal vez a pequeñas diferencias en el concepto. En realidad es el mismo. En realidad es el mismo. La diferencia es la forma en que lo abordan, porque ambos dicen que si no permanecemos en Cristo, si nosotros nos desviamos y volvemos para atrás, bueno, perdemos la fe. Lo que pasa es que Calvino dice que un cristiano de verdad no puede. Un cristiano de verdad no puede porque Dios mismo, por así decirlo, con amor lo va a guiar. Dios mismo, incluso con prueba, lo va a guiar. Dios mismo lo va a llevar a que él no se pierda, porque ya es un escogido. No quiere decir que lo mime y lo perdone habiendo negado a Cristo, sino de que lo va a llevar a que él vuelva al camino de verdad. Son dos formas distintas de verlos. La mayoría de las personas hoy en día de la iglesia evangélica es más arminiana. No sé si, tal vez yo los confundí con las dos posturas y son bastante grandes. Este es un debate que tiene muchísimos años. En realidad este debate tiene miles de años y se siguen solapando ideas y conceptos que en algunos casos nosotros tal vez en cierta forma le perdemos un poquito el sentido a que nuestra salvación en sí misma no es importante. Lo que es importante es servir a Cristo. Y a veces nos enganchamos con determinadas cositas que nos distraen un poco. No tenemos que tener miedo como cristianos. Estos consejos es palabra mía, ¿eh? No tenemos que tener miedo como cristianos de perder la salvación, porque en realidad el que nos eligió nos va a estar santificando. Lo que no tiene que ser tampoco lo más importante, porque lo más importante es estar en la presencia de Dios. La pregunta sería, ¿para qué queremos ser salvos si no estamos en la presencia de Dios? Y esa pregunta se la pueden hacer a mucha gente. Tal vez quieren ser salvos porque tienen miedo a la condenación. Pero en realidad nosotros, los que conocemos y hemos degustado el don de Dios, cada día estamos en la presencia de Dios y queremos seguir en la presencia de Dios. Entonces, por lo tanto, es lógico querer estar eternamente en la presencia de Dios. Pero si estás acá y no te interesa la presencia de Dios y verdaderamente no estás en oración y no buscas en la palabra y no tenés comunión con el Espíritu Santo, en realidad tal vez lo que tienen es miedo a la condenación. Pero bueno, ahí no hay fe salvadora. Y ese es todo un tema. ¿Más o menos entendieron o les hice un matete demasiado grande? ¿Cómo lo ven? Bien, bien, bien. Amén, sí, se entendió. Bueno, Y hay después dos posturas, hay dos posturas, sí. hay dos posturas interesantísimas, nunca escuchada por mí, pero se entendió. Bueno, después escuchen
Yo ahora les voy a pasar, les voy a hacer un pequeño resumen de lo que yo hice y se los voy a pasar a ustedes para que los tengan. Y sería interesante que de este tema, así ya para la clase que viene, digamos, estamos terminando con el tercer pilar, que es la salvación por gracia. Este es el punto más fuerte de la salvación por gracia. Sí, Jorge. Estos Arminio y Calvino, Calvino. Eran católicos. En su momento sí son reformadores, son como Lutero, claro. Claro, Sí, católicos. sí. Claro, Bueno, claro. Arminio no. Arminio, bueno, sí ha tenido un poquito, pero bueno, pensá que yo también fui católico. Pero pero no es que era un sacerdote católico. Arminio no era sacerdote católico, él era, digamos por así decirlo, protestante casi de cuna. Sí. Amén. Amén. Calvino sí era un sacerdote, Calvino. Era como Lutero. Digamos que Calvino sale de Lutero, o sea, sale de Lutero. Es uno de los reformadores, de los grandes, de los que se considera grandes reformadores. Preparen, yo les paso hoy, les voy a subir el video del miércoles. Me quedé con la compu, se me quedó medio para atrás en varios sentidos, no lo pude descargar porque no tenía espacio y bueno, anda media lenteja. Así que les voy a pasar el video del miércoles, así ya ahora ya lo tienen, y que hice un poquito de espacio, y les voy a pasar este material. La clase que viene, si tienen preguntas en cuanto a los conceptos de la salvación por gracia, los terminamos y seguimos con la siguiente postura, Bueno. que sería solo Cristo, solo el Mesías, solo el Señor. Amén. 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 Profe, sí, un poquito para añadir y más o menos traerlo a la actualidad. Hace poquito escuchaba un testimonio de una persona que practica la brujería, un brujo, y él daba testimonio que el poder y la soberanía de Dios no tiene límites. Entonces, él decía dice, muchos predican y hablan del libre albedrío del ser humano, pero en realidad con Dios no es así, porque si Dios es soberano, quiere decir que Él tiene el poder para atraer a la persona que quiera. Vos no te podés escapar de Dios, es un pensamiento a lo que más o menos estamos estudiando. Sí, entonces, sí. Él me llamó mucho la atención porque él estaba predicando mejor. Y entonces dice, cuando vos estás en la mira de Dios o en los ojos de Dios, dice, por más que hagas lo que quieras hacer, te quieras escapar, siempre Dios tiene el poder y la soberanía para atraerte. Y dice, porque si creo no, que sí. No sería soberano. Entonces, si no pero fuese así. igual también Dios nos da ese lugar, nos da la voluntad de elegirlo. Él no es que nos obliga. Hay un tema que tal vez es importante, que es que para el Señor no hay tiempo. Para Dios no hay tiempo. Para Dios en este mismo momento estás vos delante de Él, estoy yo delante de Él y está el Mesías siendo crucificado. Entonces, al no haber un tiempo, la elección de Dios es completa. Desde nosotros sí, es desde antes de la creación del mundo, pero para el Señor, que es atemporal y que es el principio y el fin de todo, es todo lo mismo. Entonces, al no haber un tiempo, si sacamos al tiempo del medio, en realidad podemos decir que ya el Señor te ve como, digamos, como tu final, digamos, ve el resultado de vos. Pero por eso Él sabe qué va a pasar, pero Él no interviene. Interviene en realidad, esto es mío, esto es mío. Interviene sí, ahí le doy un poquito la mano al brujo, interviene en los que son amados. Sí, suena raro y tal vez suena feo,
pero Dios llama mucho y se ocupa mucho de los que ama. Y de sus hijos, Él se ocupa literalmente como un buen padre y nos guía como un buen pastor. Y lo cual es feo porque dice, bueno, y hay gente que no, y bueno, sí, hay gente que Dios no ama tanto. Podemos decir que no ama tanto. Suena muy feo, por eso no se suele decir. Pero ese es el tema del calvinismo, por eso Arminio hace una contra. Estos temas no son viejos, son nuevos y van a seguir pasando siempre, porque estas dudas nos van a seguir agarrando siempre y son ideas y pensamientos y razonamientos que son lógicos. Sí, Fabi. Y perdón que interrumpa, profe. ¿Qué es lo que dijo que teníamos que hacer para la semana que viene, para el viernes? ¿Una tarea? No es una tarea, pero yo le voy a pasar este material. Como yo sé que es medio retorcido y complejo, léanlo y si tienen dudas, ya la semana que viene nos las terminamos de sacar e intentamos avanzar. Y ahora hay más preguntas. El sábado estuvimos charlando y usted dijo que nos hiciéramos la pregunta, ¿la salvación es para todos o para algunos? Bueno, acá un poco tocamos ese tema. Sí. Creo acá tocamos los dos puntos. Es que busqué información. Sí, busqué información y bueno, yo me hacía un montón de preguntas y decía, yo me preguntaba cuándo empezó la gracia, si la gracia comenzó cuando Jesús vino, pero en realidad la gracia empezó desde el principio, ¿no? De cuando el mundo se está creando, porque sí. cuando Dios termina de hacer todo, ¿no? Cada cosa en su día, lo vio que era todo bueno, en gran manera. Y cuando termina, pone al hombre en el Edén, se ve la gracia ahí, ¿no? Y la confianza que Dios le ponía a la persona. Y el libre albedrío me suena mucho, el libre albedrío de que Dios nos dio a nosotros, ¿no? Como seres humanos, porque Dios es un Dios justo, por lo tanto, nos dio el libre albedrío para que nosotros decidiéramos adorarle a Él. Así Exacto. que creo que de ahí nace todo, porque estuve leyendo bastante toda la tarde. Ayer, en esta semana estuve medio mal por la presión, pero hoy me puse a leer y a escuchar esa conversación que tuvimos el sábado. Entonces, yo pensaba que todo esto nace del libre albedrío, ¿no? Una decisión que tomó Eva y por el cual también cae, ¿no es cierto?, Adán. Mira, la gracia desde el principio es algo que tal vez más adelante lo veamos, sí. Y es muy interesante, es muy profunda y verdaderamente es un lindo tema, pero sí, desde el inicio, Dios le da a Adán y a Eva la posibilidad de no comer ese fruto. Claro, y quería contar, bueno, ellos tienen la libertad, o sea, sí. Y aún así su misericordia no los mató, porque los tendría que haber matado en ese momento, aún así su misericordia. Y ahí se ve la gracia también. Claro, sí, le dio, puso gracia, mató animales, los vistió, los bendijo. Sigue mostrando su gracia. Claro. Cuando le dice a la mujer que, ¿no?, que a través de ella va a venir la salvación, claro. La salvación, y sigue mostrando la gracia todo el tiempo. Y yo decía, bueno, porque yo les comento a los pastores que yo hace poquito que estoy con el tema de la palabra, pero me interesó esa pregunta y empecé a buscar, digo, ¿y la salvación es para todo? Y bueno, acá en Juan 3:16, yo se los leo si quieren, no sé, compartir un poquito. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo hice un resumen de ese pequeño versículo, ¿no? Donde podemos ver que la oferta de la salvación es para todos. Que para todo aquel que cree. Es un ofrecimiento, ¿no? Cómo se ofreció totalmente Jesús, ¿no? Dice, para todo aquel que cree. Y bueno, es una invitación universal. Después también tengo en Romanos 10, 12, 13,
que dice, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que lo invocan. Y acá podía anotar también, ¿no? Que es claro que la salvación no es para algunos, sino es para todos. No es para un grupo, no es para los judíos, no es para un cierto grupo, sino que es para todos. Para todo aquel que esté dispuesto, ¿no es cierto?, a recibir. Después tengo en Timoteo 2, 3, 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, de nuestro Salvador. Este pasaje indica que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, lo que refuerza la idea de que la salvación es para todos. O sea, mi pensamiento, ¿no? Que yo decía, bueno, si el Señor nos envió a llevar la palabra a todos, ¿no? A todos. Dice en Mateo 20... A toda persona, por las dudas, claro. Sí, a toda persona. A los animales no es necesario. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? O sea, esa era una misión que mandó a la iglesia. En Tito 2, 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y sigue repitiendo que a todos los hombres, ¿no? Sí, hay mucho que justamente abre a todas las personas. Sí, claro. Esto implica que... La oportunidad es para todos, la oportunidad es para todos, sí. Todos pueden ser salvos, y Dios quiere que todos sean salvos. Claro, no quiere decir que todos vayan a ser salvos, pero bueno, es. La oportunidad es para todos, y el llamado es para todos, para todos. Y la obra de Cristo es para todos, desde mi parecer, ¿no? Lo que entiendo de la Biblia, lo que yo entiendo de la Biblia. Y yo también comparto. Esto implica que el mensaje de la salvación debe ser llevado a todos los pueblos, que sugiere que la salvación es para todo. La gracia de Dios es para todo. Así que después, bueno, en Apocalipsis, ese es el último, que 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué hermoso, me gusta porque es gratuita. La salvación es gratuita. La salvación es un regalo del Señor. Y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es para todo aquel que cree, ¿no es cierto? Que cree, sí. Y que bueno, cree, pero también que se mantiene, ¿no? Porque que se mantiene. Sí, yo como que creer decía que Él es el Señor y obedecerlo. Así es, hay condiciones, ¿no? Tiene algunas condiciones cosas que cumplir. Como yo decía otra vez, la salvación, sí, es un regalo inmerecido, que no nos merecemos, pero también debemos cuidarlo, porque también podemos perderlo. Es mi pensamiento, ¿no? A ver, yo hago un tema de palabras, no voy a perderlo como cuando yo pierdo las llaves. No es algo que, se perdió. No, como nosotros los cristianos apostatamos la fe. Claro. O sea, negamos a Cristo porque decidimos voluntariamente, no voy a servir más y me voy a ir a hacer mi vida, mi pecado. Nosotros los cristianos apostatamos. No es que se perdió porque vi una película rara y justo pasó un pecado y no. Nosotros lo hacemos conscientemente. Así nosotros, Dios nos da entendimiento y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Por eso. Así que cuando nosotros lo hacemos en contra del Espíritu Santo. Yo me imagino que todos lo habrán pasado de luchar con su carne por hacer algo que no deben y que el Espíritu Santo termina ganando y diciendo no lo voy a hacer. Esa es la obra del Espíritu Santo santificándonos. Nadie me ve, no puedo quedar y no, delante de Dios sí me está viendo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora cuando ya esa obra no está
y hago lo que quiero y me burlo de todo, porque ya no hay esa comunión con Dios, bueno, ahí ya el tema es que apostataste, pero negaste la comunión con Dios, es un tema, ya ese es otro, es un tema grande. Hay muchos que, no te olvides que hay muchos que fingen ser cristianos Así o que es. les conviene ser cristiano y no lo son. Javi, vos habías levantado la mano. Sí. Yo finalizo con esto y ya Sí. cierro. Dice, anoté acá, el libre albedrío nos capacita para elegir entre el bien o el mal, así como la capacidad de aceptar o rechazar la gracia de Dios. La ley y los profetas constantemente instaban el camino de la obediencia y la fe, aunque la gracia y el llamado a seguir a Jesús están presentes en toda la palabra. La decisión de seguir es personal y voluntaria. Así finalicé lo que estuve anotando. Bien, amén. A ver, ¿quién otro quería compartir algo? Jorge y Javi Sí, creo que habían levantado. Sí. una pregunta. ¿Puede haber diferentes gracias? Bueno, en teoría sí, en teoría está la gracia común, está en primer lugar la gracia común. La gracia común se la considera gracia común, es a la bendición de Dios que cae sobre toda carne. O sea, la lluvia es la gracia común. Cuando nosotros cumplimos, por ejemplo, la promesa de Dios de que honra a tu padre y a tu madre para tener largura de vida, incluso esa bendición es parte de la gracia común. Incluso el malo que lo cumple recibe la recompensa. O sea, la gracia común es para todas las personas, más para toda criatura es la gracia común. Esa es una gracia. Luego está Arminio que dice que está la primer gracia, que es como la gracia motivante, que ese es otro tema. Y después lo que nosotros llamamos gracia en cuanto a perdón, es la gracia mediante el sacrificio de Cristo, ¿no? O sea, prácticamente sería dos. La gracia salvífica se llama en teología y la gracia común. La gracia común es de todos y la gracia salvífica es para los que, digamos, para poder ser salvos y para poder ser justificados delante de Dios. Y más o menos haciendo comentarios de lo que se leyó con respecto al sacrificio, el primer sacrificio, ¿no?, que hizo el Señor para cubrir la desnudez de Adán y Eva, ¿eso sería como una gracia redentora? Y en realidad sí, igual se la considera salvífica en el hecho de que es, por así decirlo, es profética. Es la gracia que, digamos, profetiza el sacrificio de Dios por nosotros. Es la primera vez, y después lo hace con Abraham. Hay un pacto que se partía al medio de los animales, y Dios mismo vuelve a hacer un pacto con Abraham, y él mismo jura por sí mismo de salvarnos. Así que sí, digamos, es profético. Así que sería parte de la gracia salvífica, o que no les estaba salvando mediante eso, sino que, bueno, se considera profético al sacrificio del Mesías. Es un sacrificio para salvación. Perfecto, profe, gracias. Jorge. Bueno, dos cosas. Primero, que usted dijo que hay gente que le conviene ser cristiano, pero yo creo que cuando uno ya está convertido, no podemos escaparnos y querer engañar a Dios, porque hay algo que adentro nuestro que nos muestra que está mal. Y es difícil para un verdadero cristiano, es casi imposible. Y sí, porque te lleva al arrepentimiento, te empieza, en mi caso me ha pasado un montón de veces, de mostrarme que está mal, que está mal, que está mal y está mal. O sea que no entiendo cómo hay falsos profetas, falsos pastores que se enriquecen y la verdad que esa parte no la entiendo. Pero no era esa la pregunta. Sí, decime. Después lo vamos a estar estudiando eso. No entiendo Pablo habla mucho, ¿Cómo pueden hablar y enriquecerse ilícitamente con la palabra de Dios? Eso no lo puedo entender, no lo entiendo. Y después, otra de las cosas que era la primera pregunta que iba a hacer, si nunca se pusieron a pensar por qué Dios plantó el árbol, ¿no es cierto? Supuestamente el árbol, ¿no? Para que
qué lástima que estaba ese árbol, porque si no, no hubiese sucedido todo lo que sucedió. ¿Por qué lo plantó? Más o menos, porque vos pensalo así, Sí, si no hubiera estado el árbol, nosotros hoy no podríamos ser hijos, seríamos criaturas, seríamos animales. El plan de Dios va desde el inicio de todo. Nosotros, o sea que usted dice que Dios permitió que coman del árbol. bueno, sí, Dios lo permitió, sí, Dios les avisó y les dijo que no deberían comer, Y ya no sabía él deberían comer. que iban a comer. Y Dios lo sabe todo, por ende sí sabía que iban a comer, pero es parte, por eso les digo, es El parte plan de de la Dios. salvación, del plan de Dios, de la salvación completa. Igual los responsables fueron ellos. Como nosotros cuando pecamos, los responsables somos nosotros. Que Dios sepa, porque Él es atemporal, que nosotros vayamos a pecar no nos quita ninguna responsabilidad. Yo soy responsable de mis pecados y Adán y Eva fueron responsables de los suyos. Ellos Disculpe, desobedecieron, sí. claro. O sea, usted dice que si Adán y Eva no hubiesen comido del mal, ¿no? Del árbol del mal, ¿qué seríamos nosotros hoy por hoy? Animales, criaturas. No seríamos hijos de Adán y Eva. No tendríamos la posibilidad de ser hijos. Exacto. O- No, o no, dice- seríamos criaturas, seríamos como un perro, como un mono. ¿Y Adán y No Eva tenemos- qué? Que serían ellos dos en el mundo. No, Adán y Eva fueron, como todas las demás criaturas, fueron creadas y estaban ahí, eran como animales, no tenían el conocimiento del bien y el mal. Ellos no Ah, podían. El árbol era el conocimiento del bien y del mal. Y estaba después el otro árbol de la vida eterna, que en simbolismo sería Cristo, ¿no? Pero bueno, estaba el árbol del bien y el mal y ellos eligieron comerlo. O sea, pero si ellos no lo comían, eran como simples, por así decirlo, animales. El comerlo nos hace a nosotros la capacidad de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Prácticamente nos da la capacidad de tener moral, de hacer lo bueno. El animal tiene hambre, come. pero en Punto, realidad no hace mal. que en realidad Dios quería que no lo coman. Mira, bueno, vos sos papá, yo soy papá. Tal Y cual. Yo te iba a decir, dejo esto, hijo, no lo coma, porque esto te va a hacer mal. Y lo digo en serio, no lo digo para que lo coma. Y lo claro, termina comiendo y Dios lo nos termino llevando al médico. advierte, Claro, nos advierte en serio, o sea, y claro, Dios les advirtió, y le dijo, no lo coman porque cuando lo coman van a morir. Y de tal hecho cual. murieron, Exacto. Yo como padre le digo a mi hijo, estudia para que no trabajes después como un bruto, Claro. matándote todo el día, estudia ahora que tenés la oportunidad, pero bueno, mi hijo eligió ser más bruto. Bueno, Claro. yo se lo dije, se lo advertí, ahora me dice, ¿y vos sabías? Y uno, bueno, imagínate que si nosotros tenemos experiencia y adquirimos conocimiento en la vida, cuanto más Dios que es el creador de todo. Amén. Sí, Él es el creador de todo y sí sabía, pero también sabía todo esto, o sea, al mismo tiempo Dios ve todo esto. Por eso Él también Amén. está el sacrificio del Mesías desde antes de la creación del mundo. Hay un plan en el que nosotros seamos hijos de Él. Por eso Jesús es el primogénito de muchos. Nosotros tenemos que ser como Jesucristo y vamos a ser muchos los que vamos a ser como Jesucristo. Prácticamente nosotros vamos a ser voluntariamente su familia, no por obligación, porque si nosotros damos esa iniciativa nuestra, es nuestra voluntad, es nuestra vida. Incluso yo puedo hoy dejar todo, irme y salir y andar yo elijo seguir. Pero tu Porque espíritu ya no lo vas a poder hacer, porque no lo podemos hacer ya. es difícil, pero Es difícil. mira, Pablo dice que la conciencia se cauteriza. Cuando Pablo le habla a los Gálatas, le dice, y su conciencia se cauterizó, y ya no pueden distinguir ni siquiera lo que es bueno y lo que es malo. Ya volvieron a la carne completamente. Nosotros tenemos la lucha de nuestra carne. Pablo dijo, yo tengo la lucha con mi cuerpo, con mi carne, que me hace hacer lo que no quiero, pero mi carne lo quiere, o sea. Sin embargo, nosotros alimentamos que el espíritu, esa dualidad que tenemos dentro nuestro, nosotros buscamos de Dios, oramos y seguimos. Cuando de a poquito dejas de orar, dejas de congregarte, dejas de tener comunión con la palabra y te empezás a juntar con gente que se va de chupi y joda y tal vez te terminaste apartando, o peor, o incluso
incluso Sí, dejas de tener respeto por el Señor. caíste ese día y Sí, bueno, sí. por eso dice que nosotros estemos velando siempre. Por eso nosotros los cristianos debemos estar unidos y orando unos por otros. La Biblia es perfecta en su totalidad y nos advierte de todas estas cosas siempre. Por eso debemos estar orando siempre en comunión. Ir a la iglesia en realidad no es por el culto, es por estar en comunión, por vernos, por apoyarnos. Ese es el fin de la iglesia. La congregación es estar juntos velando delante de Dios. Nosotros tal vez vamos y es más porque, bueno, cantamos y alabamos un poco a Dios, pero el propósito de la iglesia es ser un cuerpo, ser uno y ayudarnos mutuamente. ¿Estás flojo? Bueno, oramos por vos. Bueno, hermano, ¿alguno más? Porque ya nos hemos pasado bastante y algunos deben tener mucho hambre. Gloria a Dios, gloria a Dios. No lo digo por mí. Quiero decirles, ya que estoy, que les manda saludos Fernando, que lo vieron otro día, les manda saludos, bendiciones y muchos cariños a todos. Amén, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿algún pastor? Un pastor Francisco Javier, que nos guíe en oración, o Victoria, cualquier pastor que quiera. Vamos, pastor, empiecen a orar, por favor. Francisco, que Francisco, está ahí vamos, ahí lo en el veo. nombre poderoso de Jesús, vamos. Oramos. Padre, te damos gracias. Padre Santo, Señor. Porque tú nos llevas en esta encrucijada de aprender de tu palabra, Señor, y de las decisiones que se tuvo que tomar a través de todos los tiempos y hoy nos toca a nosotros. Y te damos gracias porque tú nos tienes en cuenta, Señor. Y nos revela y nos enseña esta tu palabra, Señor, y nos lleva a saber más de ti, Señor. A aferrarnos más, como decía allí Pablo escribiendo a los Efesios, las arras del Espíritu, Señor, porque esto nos da la posibilidad de aferrarnos cada vez más. Y te damos gracia y te bendecimos y te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú nos preparas, Señor, y nos hace apto para poder estar en tu presencia, no porque nosotros nos merezcamos, sino porque tu amor es tan grande, Dios. Gracias, Padre, por tus siervos, Señor, el pastor Cristian, Señor, el maestro, el profe nuestro, Señor, por los apóstoles y por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que estamos disfrutando, gozándonos y llenándonos, nutriéndonos. Dios mío, porque esto no lo puede comer cualquiera, esto no es un biberón, esto es comida sólida, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a digerirlos espiritualmente. Gracias te damos, Padre. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti. Te pido que tú bendigas a tu siervo y siga añadiendo gracia y sabiduría de lo alto a los profesores, Señor, para que cada día podamos aprender más y más de ti, y a nosotros abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro ojo espiritual, el ojo de nuestro entendimiento, y danos esa sabiduría que proviene de ti y la revelación de lo alto. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, Amén. hermanos, Dios los bendiga mucho, que tengan un buen fin de semana, un buen culto, y nos veremos el lunes, Dios mediante. Amén. Saludos Amén. y bendiciones. Amén, para todos. bendiciones, mis hermanos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Chao, bendiciones. Dios les bendiga, buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. A todos, buenas noches.